Yo siempre le digo que para poder ser un analista político en la Argentina y consultor hay que ser psicólogo, porque, si hay que comprender la mente de cada uno de los personajes y de esta sociedad. Vamos a ver qué nos dice alguien que usted ya conoce aquí en Radio High y en tantos lados, multipremiado justamente por su análisis político. Me refiero a Gabriel Slavinsky. Querido Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, siempre la Argentina te produce sorpresas. Te vas en la mañana con Guado de Pedro y Mansur y a la noche te aparece, bueno, Sergio Massa y Agustín Rossi y cambian, yo diría, un poco el eje de todos porque se pusieron en el centro de la escena, sin duda, y quién sabe qué significa esto en términos de lo que a ellos les preocupa, no sé si a los ciudadanos, pero a ellos, que tiene que ver con llegar a el famoso sillón de Rivadavia. ¿Qué nos dirías? Bueno, que primeramente que hubo una maniobra que es muy interna, que tiene que ver con el cierre de listas, en lo que a la política afecta y mucho y que llama la atención hacia el afuera, ¿no? Quizá cuando lo terminamos explicando lo que sucede en los pormenores, a los que nos gusta la política nos apasiona, pero finalmente lo que termina sucediendo es que hay un candidato que es Sergio Massa, que llegó en alguna especie de consenso en donde hay victorias repartidas y derrotas parciales por todos lados. Finalmente la conclusión es que el frente de todos terminó siendo de todos, en donde hay una boleta que está más a primero, Alberto, el presidente que pudo colar a una figura como el vice, y todo el ala más kirchnerista detrás, en la boleta con Axel, con Guado y con Máximo. Entonces, aquellos que auguran la derrota o la desaparición del kirchnerismo, creo que están bastante alejados de la realidad, sobre todo muchas de las personas que nosotros conocemos que creen que porque Cristina no designó a un puro, va a terminar con la muerte de su sector, y me parece que lo que hay que hacer es ganar elecciones y no tanto tratar de cancelar al otro. Mm. Por otro lado, claro, Sergio Massa logró su objetivo, ¿no? Aunque hay una lista testimonial ahí de Grabois, en realidad es una lista que él presenta casi única y ese era su objetivo planteado, termina de consolidarse y parecería que de alguna manera en esa estrategia, como decía, vuelven a ponerse en el centro de la escena, mientras en la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio, tienen una paso que viene compleja y que los va a desgastar. ¿Cómo ves a la oposición, primero frente a este escenario que no sé si los sorprendió a esta altura, me parece tal vez que sí, y por otro lado en su propia interna? Bueno, los incomoda no, un consenso amplio del peronismo, finalmente, con la versión que sea, ¿no? Eh, los incomoda sin lugar a duda. Y encima, en esta versión, en un peronismo casi que te diría más promercado, mirando al centro, no tan ideologizado hacia la izquierda, creo que los complica aún más. Luego tenemos que analizar las ventajas y las desventajas de las PASO. No hay herramientas ideales. Las PASO te permiten colectar de diversos sectores, eso ayuda, pero también, por otro lado, te divide el voto, que podría hacerte que la noticia del día después sea que vos estés debajo de Milei, debajo de Bullrich, debajo de Larreta, etcétera. Bueno, ahora parece que se fue dando vuelta la tortilla nuevamente, es que todo el tiempo gira para un lado y para el otro y cada cual ve los beneficios o los perjuicios a su manera, ¿no? Entonces me parece que haya una interna moderada dentro de Unión por la Patria es bastante beneficioso para Massa, que teóricamente será el candidato más votado, probablemente, colectando también un extra de votos más ideologizados de izquierda con el tema de la candidatura de Juan Grabois. Entonces, de alguna manera, hace que no se vayan a la competencia electoral de la izquierda. Mm. Eso de alguna manera lo concilia
el votante Frente de Todos que está ahí en Unión por la Patria. Creo que esa es la explicación de Juan Grabois en una interna de boleta corta con toda su lista en la otra. Entonces, eso por un lado. ¿Y por qué complica a la oposición, sobre todo a Juntos por el Cambio? Bueno, deben interpelarse. Digamos, uno chatea con todos los estrategas de las distintas campañas, y la realidad es que la autocrítica que debiera hacer Juntos por el Cambio es que al exponerse tan fuertemente en las imprudentes críticas de uno al otro sector, sobre todo el de Patricia Bullrich al de Horacio Rodríguez Larreta, lo que produce es que luego de la interna, si la triunfadora es Patricia Bullrich, con un símil archienemigo pero parecido del otro lado de Horacio Rodríguez Larreta, pueda irse parte del electorado del candidato del jefe de gobierno porteño hacia el sector de Sergio Massa. ¿Por qué? Bueno, porque hay cierta moderación, porque es un candidato pro mercado, porque pareciera que sería algo así como el malo, mejor bueno conocido, no, perdón, malo conocido que bueno por conocer. Entonces, me parece que ahí hay que hacer una autocrítica feroz, de entender de que si quieren que se sumen los votos entre Horacio y Patricia, lo que deben hacer es, cuanto menos los dirigentes centrales, los candidatos a presidente, entender de que son parte de la misma bolsa y no una confrontación pública tan directa. ¿Sabrán hacerlo? Bueno, es el desafío que tienen. Yo creo que hasta el día de hoy no lo han sabido hacer. De hecho, ayer en un programa de televisión reflexionábamos sobre distintas estrategias y autocríticas que debieran hacer Juntos por el Cambio, y una es que ante el desorden hacia la elección presidencial, yo creo que han descuidado muchas de las elecciones en distintas ciudades y provincias de la Argentina. No han ganado ninguna prácticamente a nivel provincial. Digo, me van a salir a la yugular con el tema de Corrientes y Mendoza, por supuesto, pero digo, no han ganado las que podrían haber ganado, digo, las que son triunfos asegurados, sí, como estos dos ejemplos y otros más, en ciudades sobre todo, en municipios, pero a lo que apunto es que si se concentraban específicamente en elecciones provinciales, quizás sacaban mejores resultados que los que han obtenido. La incidencia de Córdoba, que todavía, bueno, tiene ahí un margen, pero parecería que el oficialismo nuevamente continuará. ¿Qué puede significar dentro de esa interna? Bueno, yo creo que afecta mucho la de Córdoba, la elección de Córdoba, a la interna de Juntos por el Cambio, pero no así a la nacional, a la elección nacional. Afecta porque hubo, digamos, pasaron cosas con Schiaretti, con Juez, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que seguramente en la interna, se supone que en la interna, se echarán culpas cruzadas. A lo que voy es que en la nacional finalmente vemos lo mismo que pasó en 2019, hace 4 años, en la que los oficialismos provinciales se imponen porque la lógica provincial no tiene nada que ver, lo repito una vez más, no tiene nada que ver con la elección nacional. Y si quieren sacar conclusiones sobre que Milei no saca votos, es un error. Y si quieren sacar conclusiones de que ganan los oficialismos, entonces podría ganar el oficialismo en la nacional, es otro error. Entonces, dejemos de hacer análisis livianos, literales, porque las provincias no tienen absolutamente nada que ver que la elección nacional, empezando por una cosa que parece obvia, pero a la par no lo es tanto, escuchando las barbaridades que se dicen, es que no son el mismo día. O sea, son en otro día, eligiendo específicamente por temas provinciales o municipales. Se imaginan eso, la gran diferencia que hay, ¿no? Hay elecciones en donde hay 20 puntos de diferencia entre una elección y la otra. Recuerdo alguna elección en la provincia de Corrientes en donde el oficialismo de Radical había sacado 20 puntos de ventaja, y en la nacional Cristina en el 2011 sacó creo que 68% de los votos, sacando 30 puntos de ventaja en esa provincia. Entonces digo, la lógica indica, digo, por dar una provincia, pero en otras pasa similar, ¿no? No tanto quizá, pero similar. La lógica de entender de que es necesario analizar cada partida por separado, porque si no elegimos partidos circunstanciales de la Liga Nacional de Fútbol y después tratamos de analizar la final de la Eurocopa.
Es decir, ¿cómo voy a hacer un paralelismo entre uno y la otra cosa? No, es que ganan los locales. No, en el fútbol nacional ganan los locales, pero la final en la Eurocopa se juega en cancha neutral. Entonces no es que no hay un local. Si, vos, no me hagas hacer paralelismo futbolístico porque si no me pongo a hablar de Argentina-Francia y me vuelvo loco. Bien, y tengo dos más. Una, obviamente, lo que estamos viendo, que no es algo tampoco que sea nuevo, pero que es un gran factor, el ausentismo y los niveles de votos en blanco, que está siendo en cada lugar un mensaje, me parece, para la política. No sé qué pasará la elección a presidente, donde la gente generalmente va un poco más, pero es un factor, ¿no? Sí, es un factor y tengo una cierta interpretación. En Corrientes, por ejemplo, votó el 58% del electorado, hubo el 60% en Córdoba, pero hay dos vertientes. Por un lado, el análisis del broto, desgano, bronca, generaciones que entienden de que no es importante votar, no tienen relación o no tienen cercanía cronológica con la época de la dictadura, en donde no se podía votar, por lo tanto, no ven la gravedad de no votar, no lo sienten, no lo perciben, no hay ningún juicio de valor ¿Son en sus votos de Milei comunidades, todos en sus esos? alrededores. ¿Son Perdón. son votos que van todos a Milei? No, no, no necesariamente. Yo creo que hay un voto desgano, un voto desilusión, un voto desencanto, un voto desinterés. En esa pecera general y gigante pesca mucho más Milei diciendo, miren, yo soy el representante de aquellos que, no que están desilusionados, pero no necesariamente de los desinteresados. Ujú. Entonces digo, ¿hay una parte de desinterés? Sí. ¿Hay una parte de desgano o de desilusión y desencanto? Sí, ahí colecta Milei sin lugar a dudas en el hartazgo social. También te quiero decir que no todo es igual en las distintas provincias. No se puede analizar de la misma manera. Vos pensás que en elecciones como la de Formosa, como la de Corrientes, donde ya está el resultado puesto, no hay ningún estímulo para que el ciudadano vaya a votar, no se juega por nada, no hay competencia. Yo creo que eso en la nacional va a cambiar, porque acá en la nacional sí hay competencia, cada argentino tiene una postura y hasta te diría que cada judío argentino tiene dos posturas. Viste que hay tres candidatos, cuatro posturas. Entonces, lo que digo es que se juegan cosas, se juegan cosas. Bien. Y la última, ya que hablaste de los judíos argentinos, donde tiene mucha incidencia el padrón judío, es aquí en esta capital federal, donde también se viene una elección. ¿Y qué dirías de los candidatos que tenemos? Los candidatos que tenemos, yo creo que, bueno, claramente después del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, los favoritos son Martín Lustó y Jorge Macri, dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Del otro lado, siempre es del lado del peronismo muy dificultoso la organización y encima la aparición de Marra desde el lado de Milei hace que el desencantado por Juntos por el Cambio, por algunas críticas sobre educación, salud, sur de la ciudad, eh, o desencanto general por Juntos por el Cambio, terminen capitalizándolo en Milei. Por lo tanto, oposición dividida, garantía para que cualquiera de los candidatos de Juntos por el Cambio triunfe. En este caso parece que el PRO finalmente con su candidato va a poder consolidar su núcleo central, tanto geográfico como poblacional, en la figura de Jorge Macri y se verá el tema de cómo podrá traccionar hacia la general a Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Creo que en el juego de provincia, ciudad y nación se da mucho de lo que va a pasar en los próximos 4 u 8 años en la Argentina. Bien, y ahora sí, para despedirte, ¿final abierto la presidencial? Sí, por ahora incertidumbre, recién existen los candidatos, por lo tanto me parece que hay un paso en las PASO, pero los candidatos van a ser Massa, Milei y Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta. Por lo tanto, de esos cuatro te diría que tiene que salir la presidencia nueva de los argentinos. Entonces, se reduce el nivel de incertidumbre. Ahora, yo creo que es central lo que vaya a pasar en esa interna, ¿no? Porque no es lo mismo poner en cancha a Bullrich que poner en cancha a Horacio Rodríguez Larreta. Sin ir más lejos, vos compará escenarios Massa, Milei, Patricia Bullrich o Massa, Milei y Horacio Rodríguez Larreta. Y fíjate cómo te da la general. Y ahí vas a encontrar algunos indicios
de cómo viene la lucha y qué convendría hacia la interna de Juntos por el Cambio. Lo que pasa es que la interna de Juntos por el Cambio no mira la general, mira la interna. Entonces esa es la complicación de este sistema de 3 pasos en la Argentina, que tenés que ser candidato muy bueno en la primera, en la segunda y en la tercera. Gabriel Slavinsky, como siempre, un lujo. Gracias por estos minutos. Obviamente la Argentina es siempre muy entretenida y en lo político estamos siempre con novedades, así que te vamos a volver a convocar. Por favor, a disposición como siempre. Un abrazo, Miguel. El consultor, psicólogo y analista político Gabriel Slavinsky, me parece fue clarito.